Bueno, acabamos de leer la historia de David, y conforme a esta palabra, le pedimos a Dios que a través de su Espíritu Santo nos pueda ayudar a madurar y a comprender cuál es la buena voluntad de Dios para nuestras vidas. Amén. La palabra de Dios nos dice que estando el profeta Samuel llorando por Saúl, porque Dios le había desechado por rey, Dios le habló al profeta y le dice: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndole desechado yo por rey? Levántate y llena tu cuerno de aceite, y ve a la casa de Isaí de Belén, y allí me ungirás a uno por rey. Amén. Entonces el profeta se levanta y va. Y al llegar a la casa de Isaí de Belén, él le hace saber las palabras a Isaí que Jehová le había dicho, y son estas: hazme traer a tus hijos delante de mí, porque Jehová de tus hijos hará un rey. Y Isaí manda llamar a sus hijos. Mandó llamar a sus 7 hijos, dice la palabra. Cuando el profeta Samuel estaba delante de ellos, la palabra dice que cuando Samuel vio al primero, lo vio grande y fuerte. La palabra dice que Samuel pensó y dijo: de cierto, delante de mis ojos está el ungido de Jehová. Pero Dios le contesta: no mires a lo grande ni a su parecer, porque yo todo esto lo desecho. Y la palabra que nos debe de llenar de gozo, de paz y de confianza en Dios es que Dios le dice: yo miro el corazón. Tal vez hoy te mires al espejo, tal vez mires a tu amigo, tal vez te mires o te examines a ti mismo en tu persona y digas: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Tal vez la gente te vea y parezca que no eres nada ni nadie o no valgas nada. Tal vez para ellos tú nunca vas a tener éxito. Tal vez para ellos no vas a ser más que un pastor de ovejas. Tal vez para ellos no vas a ser más que un drogadicto, un alcohólico, que un fracasado. Porque la palabra de Dios declara que Dios le dice a Samuel: mira, Samuel, yo no miro como mira el hombre, yo miro el corazón. Y sabes, chavos, no importa cómo la gente hasta hoy te haya mirado. Que no te importe aún cómo tú mismo te estés mirando. Dios está mirando tu corazón. Dios está mirando tu corazón. La palabra de Dios declara que mandaron a traer a los 7 hijos de Isaí. Y el profeta le dice: estos son todos sus hijos. Isaí le contesta: pues todavía hay uno, pero ese es el que no cuenta, el que para nosotros no importa. Es el pastor de las ovejas, el que no tiene estudios. Pero tal vez para Isaí, tal vez para sus hermanos, David no importaba. Pero para Dios, David sí importaba. Tal vez
estés en el tiempo o ya hayas pasado el tiempo en el que no importabas para nadie, pero déjame decirte que para Dios importa. El profeta le dice, házmelo traer, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que Él no esté aquí. Tal vez David ni siquiera lo imaginaba. Tal vez David ni siquiera se esperaba que le fueran a llamar de las ovejas de su padre. Pero cuando le llamaron, David vino. De lejos vio el profeta a David y la voz de Dios se oyó en el corazón del profeta y le dijo, levántate, porque delante de ti está ungido el que me he provisto para rey de Israel. Tal vez nunca te imaginaste que un día Dios te llamara a su presencia. Tal vez nunca pensaste que un día estuvieras clamando, llorando delante de Dios, dándole la honra y la gloria con sus manos levantadas, cantando cantos a su nombre. Pero a Dios le plació y le agradó llamarte delante de su presencia y hoy ungirte como su hijo. Ya no más como un pastor de ovejas, ya no más como ese que anda en la calle y que no vale nada, sino que Dios te está llamando y te está ungiendo hoy con el poder del Espíritu Santo para que no seas más un pastor de ovejas, para que no seas más un fracasado, para que delante de tus ojos seas un rey y sacerdote, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios y bendecido por amor de su nombre. Y la palabra declara que después de estas cosas aconteció que estando en guerra los escuadrones de Israel con los filisteos, Isaías mandó a llamar a David y le dijo, ve y lleva estos quesos y estos panes a tus hermanos y me cuentas cómo están. Y David fue como su padre le había guiado. La palabra de Dios dice que cuando David llegó, lo primero que David vio fue aquel filisteo que salió de entre los escuadrones de los filisteos y empezó a declarar estas palabras: denle un hombre que pueda pelear contra mí, y si me venciere, seremos sus siervos, pero si yo les venciere, ustedes serán mis siervos. Jóvenes, todo el escuadrón de Israel es un escuadrón preparado, un escuadrón seleccionado por el rey para que peleara. Cuando miraban venir a ese Goliat, lo miraban grande. Y decían, ¿quién podrá pelear contra este filisteo? ¿Quién lo podrá vencer? Y tenían gran miedo. Tal vez hoy te encuentres en esta situación y tal vez sea grande tu problema con el alcohol, tal vez sea grande tu problema con la droga, y digas, ¿cómo podré vencer este alcohol? ¿Cómo podré vencer este vicio? Es tan grande, tengo tantos años tomando, tantos años drogándome. No, ¿cómo podré? Y mira, grande e imposible salir de ese pozo, salir de esa vida. Pero así lo miraban estos hombres que no conocían a Dios como David lo conocía. David se acercó a ellos y ellos le dijeron, no me ves filisteo, qué grande es David. Y David le dijo, ¿les parece grande este filisteo? Yo creo que hasta David se rió y les dijo, no, ustedes no conocen al verdadero grande. Ustedes no conocen al verdadero grande, cuya dimensión y grandeza mis ojos no alcanzan a comprender ni a contemplar. ¿Les parece grande el filisteo? Ante los ojos de David, el filisteo era un enano, porque David conocía al verdadero grande. La palabra de Dios dice que David les dijo,
No. ¿Quién es ese filisteo incircunciso para que provoque al ejército de Israel? Se nota, hermanos, que a David sus hermanos no lo querían cuando dicen que era soberbio, que se había venido. Se nota que David, para ellos no era nada ni nadie. Ellos no sabían las experiencias que David tenía allí, en aquellos pastos, en aquel monte con los ovejas. David declara en el Salmo 23 y dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Imagínense David componiendo ese salmo con su arpa y cantando: Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Qué le importa lo que piense mi padre, mis hermanos? Tengo un pastor que me ama, que no me ve como mis hermanos me ven, que no me ve como mis padres me ven. David había encontrado que en medio de las ovejas había un Dios grande en amor, en poder, en misericordia, que no lo miraba como la gente lo miraba, que lo miraba con un amor profundo. David declara, hermanos, que cuando las palabras de David son anunciadas al rey y declaradas que David puede pelear y vencer a este filisteo, David declara en su testimonio que cuando él estaba allí en medio del rebaño, cuando venía un oso o cuando venía un león, él no se quedaba viendo cómo el enemigo le robaba, sino que él se levantaba en el poder de Dios, en el poder del Espíritu Santo, y peleaba por lo que era su responsabilidad, pelear por lo que era suyo. Tú y yo, brother, necesitamos levantarnos y pelear por lo que es nuestro, por lo que Dios nos ha dado. No podemos estar viendo cómo el enemigo está robando nuestra vida, nuestros años, nuestra salud, cómo está destruyendo nuestra familia, y nosotros simplemente continuar viviendo la vida sin importarnos el gran daño, el gran dolor y el sufrimiento que estamos viviendo y que estamos ocasionándole también a la gente que nos ama. David declara que no se quedaba viendo cómo el león y todos se llevaban el rebaño. Tal vez, hermanos, David estaba orando a Dios, componiendo un salmo: oh Señor, tú eres mi pastor, tú me haces descansar, mi confianza está en ti. Y cuando David despertaba, miraba que había huellas de oso, huellas de león, y también se daba cuenta que faltaba un cordero de la manada que él cuidaba. Pero David no se quedaba solamente viendo las huellas del oso, del león, sino que David declara que él se levantaba y iba tras el león, iba tras el oso. Pero yo creo que cuando David se levantaba de esa oración, de ese clamor, de ese agradecimiento a Dios, él le decía: oh Dios mío, por estarte adorando, por estarte componiendo un salmo, por estarte cantando, mira que ha venido el oso, mira que ha venido el león, y se ha llevado una de las ovejas a mi padre. Pero Dios le decía: levántate, ve tras ese oso, ve tras ese león, si yo estoy contigo, ¿quién contra ti? Y ese era el valor, esa era la fuerza que Dios le daba desde lo alto a David, para que David pueda pelear contra ese león, contra ese oso, y le arrebatara lo que era de él. Yo no sé el diablo, yo no sé qué te haya robado en todo este tiempo, yo no sé cómo esté tu familia, yo no sé cómo esté tu esposa, tu hijo, yo no sé cómo esté tu casa, yo no sé cuál es tu condición en la que hoy estás. Dios la sabe, pero Dios te dice: levántate y arrebata lo que es tuyo. Levántate y arrebata lo que yo te he dado. No te quedes allí mirado, no te quedes allí mirando. Yo te he dado poder desde lo alto para que pelees y arrebates lo que es tuyo. Todo lo que un día has tenido, Dios te lo ha dado, pero el enemigo te lo ha robado. Y no porque estabas adorando a Dios,
sino porque estabas sirviendo al diablo. Pero ahora Dios te dice, levántate y adórame, levántate y glorifícame, porque cuando tú me adores y cuando tú me glorifiques, yo te daré poder desde lo alto, y tendrás valor, y tendrás autoridad, y pelearás, y arrebatarás, y vencerás, porque yo estoy contigo. La palabra de Dios declara que cuando David se presentó delante de ese filisteo, el filisteo lo quiso intimidar. Le dijo, te voy a matar, te voy a hacer pedazos. A veces las circunstancias te quieren intimidar. Ya estás enfermo, ya no puedes. ¿Para qué te levantas? Como quieres que te vas a morir. Para que no te levantes. Y David, hermano, fíjense, David dijo, miedo yo. Tú me vas a intimidar a mí. Yo que he estado en la presencia de Dios, yo que conozco al Dios de poder, tú me vas a intimidar a mí. Así le dijo, tú vendrás a mí con jabalina, con espada, con escudo, pero yo vengo aquí en el poder del Espíritu Santo. Dile a la enfermedad, dile a la pobreza, dile al fracaso, tú me vas a intimidar a mí, tú me vas a intimidar a mí. Ahora que he estado en la presencia de Dios, ahora que he conocido al Dios de poder, tú vendrás a mí con enfermedades, tú vendrás a mí con fracasos, pero yo ahora estoy en el poder del Espíritu Santo y te venceré. Le dijo David a Goliat, y te venceré y te cortaré la cabeza. Es tiempo de que te levantes y le cortes la cabeza al enemigo y avances para adelante. La palabra de Dios declara, hermanos, que cuando se pusieron frente a frente, Goliat y David, imagínense a David frente a frente, un niño contra un gigante. Imagínense, frente a frente un niño contra un gigante. Pero ese niño, ese joven, no estaba solo. Dios estaba con él. David empezó a mover su brazo, empezó a mover su onda. El Espíritu Santo empezó a poner un poder sobrenatural en la mano de David, en el brazo de David, que cuando David soltó la piedra, Dios da una orden desde el cielo. Dios da una orden desde el cielo y le dice al Espíritu Santo, cuando David suelte la piedra, se le incrusta de la frente al enano que está enfrente de David. Porque para Dios Goliat no era más que un enano. Y para David, Goliat no era más que un enano. Porque David conocía al verdadero grande. Y para eso, ustedes hoy han sido traídos hasta aquí. Dios para eso los ha llamado, para que conozcan al verdadero grande. Y en el nombre de Jesucristo, chavos, usted está siendo llamado, elegido y escogido por Dios para que derribe gigantes, para que venza y tenga victoria, y que toda la honra, y que toda la gloria, y que todo el honor sean para el único grande. Grande es aquel que derramó hasta la última gota de sangre por el perdón de todos nuestros pecados. Grande es aquel que está a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Ese es el verdadero grande. Y que su mirada, y que su pensamiento, y que su fe, de hoy en adelante, estén puestos en el verdadero grande, para que todo lo que viniere, en contra, lo vean pequeño. Amén. Amén. Gloria a Dios. Esa es la palabra que hoy Dios puso en mi corazón. De gracia la recibí y de gracia la doy, para que la gloria sea para Dios y no para el hombre, para el único digno, para el único santo, para el único grande, el Dios todopoderoso, en el cual hoy usted y yo hemos creído. Vamos a dar un aplauso a Dios.